Perfecto. Vamos a arrancar con la presentación del impacto laboral del teletrabajo y las opciones legales para la empresa por el COVID-19. Como les había mencionado Juan Sebastián, es un tema de mucha importancia, así que vamos a ir haciendo un análisis del teletrabajo, pero a la vez tenemos que ir viendo también otros aspectos que son importantes para el funcionamiento del teletrabajo. Es decir, a la vez que tenemos teletrabajo, tenemos otras opciones, como la reducción, modificación o suspensión de la jornada. Y de la misma manera, tenemos también ciertas opciones frente a una de las preguntas más importantes que nos habían hecho. ¿Qué hago al final del mes? Pues bueno, para eso también vamos a hacer algunos comentarios y algunos análisis respecto de las opciones que tenemos derivadas del tema principal. Partimos del estado de excepción por la emergencia sanitaria. Este estado de excepción dura 60 días, que van desde el 16 de marzo del año 2000, con el decreto presidencial 1017 del 2020. Esto es importante. ¿Por qué es importante estas fechas? Porque ya vamos a ir viendo en el análisis que tenemos el por qué esta fecha tiene algún tipo de cabida o tiene algún tipo de importancia respecto de los tiempos y cómo se manejan. Esto es importante, cómo se maneja. ¿Cuál es la declaratoria de excepción? ¿Cuál es la declaratoria de emergencia? ¿Y qué comprenden los acuerdos mundiales que se han dictado? Dentro de esta normativa del estado de excepción por emergencia sanitaria, está la suspensión de actividades presenciales desde el 17 de marzo del 2020. Y aquí va a depender la decisión del COE nacional, y ya en principio, vean ustedes cómo se extendió hasta el 31 de marzo. Es muy probable que por los picos que se han mostrado, tal vez se alargue al menos todavía hasta la última semana, hasta la semana del 30 de marzo, se alargue todavía la suspensión. Así que todavía es momento, o estamos en el momento en el cual hay que tomar las decisiones y especialmente también aclararles a ustedes, cuáles son esas opciones que pueden ser válidas. Dentro del estado de excepción se limitan los derechos de tránsito, movilidad, asociación y reunión. Estos son derechos importantes que están limitados a partir del estado de excepción. ¿Cuáles son las normas dentro de las instituciones públicas por los términos y plazos que están relacionados con el COVID? Tenemos la Constitución, tenemos el campo laboral, tenemos compañías, tributarios, control de poder de mercado, Corte Constitucional, judicial, aduanas, propiedad intelectual. Es decir, tenemos diferentes ámbitos que están afectados por esta normativa. ¿Por qué les pongo la Constitución? No porque no sepamos qué es la Constitución o la importancia que tiene, sino que para entender esto es importante saber que hay una norma suprema y qué es lo que nos dice esta norma suprema. Es absolutamente fundamental. Empecemos con el artículo 33, que nos dice que el trabajo es un derecho y un deber social. ¿Ya? ¿Y qué es lo que debe garantizar el Estado? Remuneraciones y retribuciones justas. Esto es lo que debe garantizar el Estado. Fíjense, remuneraciones y retribuciones justas. Esa es la razón por la cual el Estado opina. Pero mucho ojo, una cosa es una opinión en una cadena nacional y otra cosa es ya una norma dictada con fuerza de ley. Luego tenemos que los derechos son irrenunciables, ¿ya? Pensemos en el primer derecho, ¿no? El de hace un momento, las remuneraciones y retribuciones. Los derechos laborables son irrenunciables y para la aplicación siempre debemos tomar en consideración el indubio pro operario. Esto es importantísimo. Siempre se va a interpretar en favor del trabajador. La política económica tiene los siguientes objetivos, entre varios que están. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo con respeto a los derechos laborales. Es decir,
El trabajo se sustenta en el pleno empleo, las formas de diferentes formas laborables, con respeto a los derechos laborales. Tomémoslo en cuenta esto porque a veces queremos flexibilizar o estirar un poco más las cosas. Que el trabajo se sustenta en varios principios. Constitucional, a trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. Obviamente, la valoración está en función de tiempo y de calidad. Y, por supuesto, con la remuneración. Vean ustedes cómo se mantiene el tema de la remuneración. El pago de las remuneraciones, el otro artículo, se dará en los plazos convenidos. ¿Dónde se convienen los plazos? En el contrato. ¿Ya? ¿Y dónde está establecida la forma de pago? Está establecida también en el Código del Trabajo. Y no podrá ser disminuido ni descontado. Principio constitucional. Pero aquí viene la parte importante, salvo con autorización expresa de la persona trabajadora y de acuerdo con la ley. Es decir, las herramientas que nosotros encontramos actualmente ya están en la Constitución y están en el Código del Trabajo. Los acuerdos ministeriales no son otra cosa que trasladar la norma que ya la tenemos en el Código del Trabajo, trasladarla a las reglas, a la crisis de emergencia. Entonces, en materia laboral, ¿qué tenemos? Tenemos la Constitución, el Código del Trabajo y los acuerdos ministeriales, el 076 y el 077. Arranquemos con la parte central de esta charla, de esta teleconferencia. En primer lugar, el teletrabajo. ¿El teletrabajo para quiénes rige? El teletrabajo rige para el sector público y el sector privado. Partamos de quién decide, porque este sigue siendo uno de los temas importantes y una de las dudas. ¿Quién decide el teletrabajo? El teletrabajo es potestad, es decir, que es decisión de la autoridad de la empresa. El representante legal, quienes ejercen la representación legal, son quienes deciden sobre la decisión del teletrabajo. Aquí es un punto importantísimo. ¿Se lo presta de qué manera? En jornadas ordinarias o especiales, sin alterar las condiciones laborales. Fíjense ustedes, importante. Y durante este tiempo no se puede despedir al trabajador, pero mucho ojo, no se lo puede despedir ¿por qué razón? Porque justamente está teletrabajando o porque está suspendida la jornada presencial. ¿Qué implica que esté suspendida la jornada presencial? Que yo no puedo despedirlo al trabajador por faltar al trabajo, porque obviamente está obligado a no ir al trabajo. Otros parámetros complicados son despedirlo por un tema de menor rendimiento durante este tiempo. No es que es un viva vida, y no es que tampoco se trata de una especie de inmunidad para que puedan hacer lo que quieran. No. Todo esto vamos a ver que tiene su forma de regular. ¿Cómo se lo lleva en la emergencia sanitaria? Al teletrabajo. En primer lugar, el objetivo primordial de este teletrabajo es precautelar la prestación y operatividad del servicio de la empresa. No es comodidad, no solo es seguridad sanitaria, sino también es precautelar la prestación y operatividad de la empresa. ¿Ya? Hacia allá va. El empleador debe establecer las directrices, controlar y monitorear el teletrabajo. Con varios clientes se ha revisado esto y hay algunas empresas que han estado mejor preparadas que otras. Algunas empresas que ya tenían todo organizado y claro, empresas que tienen 800, 1000, 1200 trabajadores han tenido que organizarse de una manera en la cual obviamente tienen un funcionamiento más eficiente en función de la propia organización que ya se les está presentando. ¿Ya? Y esto es obviamente importante. Aquí había algo. Bueno. Listo. Así que hay empresas que han establecido justamente las directrices que implica cómo lo voy a hacer, cómo voy a manejar, quién responde, qué hace qué cosa,
¿Cómo voy a controlar el teletrabajo? Porque no es solamente como las empresas están haciendo, que tenemos una teleconferencia a las 8:30, otra a las 1:30 y otra a las 5:30. No, es mayor, es seguir manejando los formularios, seguir manejando las matrices, y a través de eso obviamente se da el monitoreo. Todo esto es permitido, porque es el empresario el que decide y el que decide cómo se hace. El trabajador es responsable de las herramientas de la empresa, así como de la custodia y confidencialidad de la información. Sobre esto es importantísimo tomar en cuenta que el trabajador puede ser, el teletrabajador puede ser que me diga, señor, yo no tengo las herramientas, no tengo internet y no tengo computadora en mi casa. Es un poco difícil de creer esto en los tiempos actuales, pero solamente a modo ilustrativo lo vamos a tomar como ejemplo. ¿Ya? ¿Cuál es la obligación en este caso del empresario? Desafortunadamente, proporcionar la herramienta, es decir, proporcionar el computador, proporcionar internet. ¿Qué pasa si el teletrabajador tiene una capacidad de internet reducida? Pues entonces el empresario, si está interesado en que haya un mayor, tiene que mejorar la capacidad, para que pueda rendir, porque mucho ojo, va a estar trabajando en la casa, pero son recursos del trabajador. Pero no significa que el trabajador, nuevamente, no significa que viva la vida o que voy a aprovechar de la viveza para no trabajar. Porque también aquí hay un tema de conciencia y de carácter general. Tome en cuenta también un detalle, ¿no? En muchos casos, también dentro de una casa puede haber un webinar, puede haber otra persona teletrabajando, puede haber otra persona recibiendo clases por vía virtual y puede haber otra persona que por su edad está en juego. Así que obviamente todo esto se va a reducir, reduce por supuesto la capacidad de transmisión y todo eso tiene que tomarlo en cuenta la empresa. Ahora, se debe hacer un registro en la plataforma del Ministerio del Trabajo. Mi recomendación es que se lo haga de manera formal, que se cumpla la formalidad al 100%. Tengo algunos clientes en los cuales van desde 300 hasta más de 1.000 trabajadores, en los cuales obviamente no todos entran al teletrabajo, pero que entren unos 200 o 300 trabajadores al teletrabajo, no importa. Hay una carga y obviamente con ese número de empleados debe haber normalmente hay una dirección o hay una gerencia de talento humano que es la que se debe encargar en estos casos. Así que formalidad al 100%. ¿Cómo se lo hace? Se lo registra en la plataforma del SUT. Entramos a registrar el teletrabajo en el sitio web www.trabajo.gov.es, que es del Ministerio de Trabajo, y ahí ingresamos con las claves correspondientes, con la identificación del trabajador, ingresamos y cambiamos el registro de trabajo. Cuando ingresamos, muchas veces nos encontramos como teletrabajador parcial, total o en suspensión. Lo que nosotros tenemos que poner es obviamente en función de lo que la empresa está trabajando en ese momento. ¿Qué pasa si es que no está trabajando completamente? O en muchos de los casos, trabaja la jornada completa, cualquiera que sea la jornada. Es decir, mi recomendación es que pongan jornada completa. ¿Cuál va a ser la jornada completa? Eso ya lo vamos a ver después, cómo lo manejamos, pero por el momento, las horas que decida la empresa que va a funcionar como tal y va a estar en operatividad, si dicen que va a estar 3 horas o 4 horas, pues bueno, esas 4 horas es tiempo completo de teletrabajo. El empleador, una vez hecho esto, debe informar a los trabajadores sobre la decisión y las políticas que se van a regir. No es solamente, señores, teletrabajo, perfecto, ya está, sino se debe enviar un correo electrónico, se debe enviar una comunicación a través de las redes sociales de la empresa o por la intranet, lo que sea, pero se debe informar a los trabajadores. No dejemos la formalidad. El proceso de aprobación del Ministerio de Trabajo, porque esto, como les decía, no es algo nuevo. El Ministerio de Trabajo, de hecho, está preparado para esto y las autorizaciones las están enviando pronto, 24 horas, máximo 48 horas, si no es en el mismo día. Así que lo están haciendo bastante rápido y van a recibir un email con la aprobación del registro que han hecho para el teletrabajo.
Incluso, para facilidades de ustedes, hay un tutorial del Ministerio de Trabajo que lo he puesto ahí en la pantalla. Es bastante didáctico, bastante didáctico. Ingresen y van a ver que es bastante fácil. El tutorial es 1 minuto y un poquito más, menos también, en el cual van a poder ver cómo funciona. Ahora, ¿qué pasa una vez que termino el teletrabajo? Terminado el teletrabajo, los empleadores deben hacer un informe técnico correspondiente al rendimiento del teletrabajo. ¿Ya? ¿Sobre qué? Sobre la relación en función de la cual se implementó ese teletrabajo. Es decir, el teletrabajo efectivamente se lo llevó a cabo, se lo tuvo, se mantuvo el teletrabajo, es decir, estuvo funcionando el teletrabajo. Debo hacer un informe, obviamente yo lo estoy resumiendo a 3 palabras, pero obviamente esto va mucho más allá. Ahora, una de las preguntas que ha surgido respecto del teletrabajo es también, ¿qué pasa con el teletrabajo? Porque el teletrabajo hasta ahora es una metodología de trabajo, un tipo de trabajo, ¿ya? Que está incluso ya determinado por el ministerio. Así que aquí hay, obviamente, la formalidad de la crisis, pero funciona por el resto de acuerdo con lo que... Pero ¿qué pasa en la crisis? ¿Puede utilizar el teletrabajo con otras figuras? Aquí vamos a hacer el análisis respecto de esto y obviamente tenemos que pasar revista a este que tenemos. ¿Cuál es el objetivo del Acuerdo Ministerial 77? Regular la aplicación de la reducción, modificación o suspensión emergente de la jornada laboral durante la emergencia del COVID-19. Esto es importante. Ese es el objeto, regular la aplicación de la reducción, modificación o suspensión emergente de la jornada laboral. ¿Por qué les resalto esto? Porque empiezan a surgir ciertos mitos alrededor de lo que debo hacer, lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer con respecto a el teletrabajo y con respecto a los acuerdos ministeriales. Así que aquí tenemos algunas opciones y tenemos algunas soluciones implican obviamente la mezcla de varias de estas figuras y sobre las cuales, por supuesto, vamos a ir comentándolas o contestando sus preguntas. En primer lugar, en términos generales, la reducción, modificación o suspensión de la actividad laboral le da al empleador de forma indistinta, puedo seleccionar de forma indistinta la medida de reducción, modificación o suspensión de la actividad laboral. ¿Ya? Es decir, puedo aplicar indistintamente. ¿Esto qué significa? Que puedo aplicar las tres al mismo tiempo, por ejemplo. Eso es lo que nos permite este acuerdo ministerial, cuando dice que es potestad del empleador aplicar indistintamente las medidas. ¿Ya? Eso en primer lugar. Ahora, luego lo puedo hacer por actividades, grupos de trabajo, de acuerdo a la necesidad de la empresa y respecto, obviamente, de los trabajadores. ¿Ya? De los trabajadores que se tengan. Es decir, lo que suele pasar normalmente. Tengo el área de ventas, el área comercial, el área de marketing, el área administrativa. ¿Ya? Perfecto. El área administrativa, durante estos días puede ser que alguna persona sí necesite estar atendiendo el teléfono porque le pusieron la desviación de llamada o porque registraron un número de contacto, lo que sea. ¿Ya? Y obviamente eso es lo que les va a servir y así es como va a funcionar. Los de ventas estarán complicados porque la venta normalmente se la hace en las calles. Y está obviamente comercial, que estará haciendo las estrategias y demás, y marketing preocupados. Es decir, todo esto a unos les puedo reducir la jornada laboral, a otros modificar y a otros lo suspendo. Lo que pasa en la empresa, el mensajero, los mensajeros, sencillamente en esta temporada no pueden movilizarse, ¿ya? Salvo que estén dentro de las actividades permitidas o que no estén excluidas. Y mientras dure, importante, porque aquí vienen las partes ya que se van poniendo peleagudas, mientras dure la reducción de la jornada laboral, las aportaciones a la seguridad social que le corresponden al empleador serán pagadas sobre 8 horas diarias de trabajo, ¿ya?
Mientras dure la reducción, suspensión, modificación, serán pagadas sobre las 8 horas diarias de trabajo. La seguridad social, pero mucho ojo, dentro de lo que es la emergencia sanitaria. Vamos con la reducción de la jornada laboral. Podemos tenerla en teletrabajo o podemos tratarla, esa misma reducción de la jornada laboral, para aquellos que están trabajando simplemente desde su casa de forma remota, no solamente en teletrabajo, ¿ya? O pensando en lo que se viene. Porque esto no es solamente para los 60 días que vamos a tener. Mucho, sobre eso les hago la aclaración. La declaratoria de emergencia sanitaria es un tema determinado, es un tema fijo. Sobre la declaratoria de la emergencia sanitaria, está la declaratoria del estado de excepción por emergencia sanitaria. ¿Ya? ¿Por qué razón viene esto? Porque con la declaratoria del estado de excepción ya se puede suspender ciertos derechos, ¿ya? Que eso es importante. Como veíamos al comienzo, ¿qué derechos? Movilidad, tránsito y reunión. No laborales, no de comercio. Movilidad, tránsito y reunión. Son los derechos que están restringidos por el estado de excepción por emergencia sanitaria. ¿Ya? Ahora, volviendo a la reducción de la jornada laboral, se puede aplicar la reducción de la jornada laboral y el Código de Trabajo, los acuerdos ministeriales que están basados en el Código de Trabajo, nos permiten hacer reducción de hasta 30 horas semanales, que implica un 25% de la carga laboral, o de la jornada más bien, la jornada laboral que se va a hacer. Y se debe hacer un registro en el Ministerio de Trabajo a través del SUR. Normalmente, esta figura está contemplada en el Código de Trabajo, se creó frente a la crisis económica que se presentó hace muchísimos años y como una opción, pero obviamente que debe ser calificada por el Ministerio de Trabajo. ¿Qué está sucediendo en este momento? Que esa reducción de la jornada laboral está siendo calificada con mayor rapidez y mayor eficiencia y con mayor permisividad, porque obviamente estamos en estado de excepción. No es solamente que la empresa está pasando por una crisis, es el país entero y el mundo. Por eso es que el ministerio está respondiendo de manera muy rápida y muy eficiente. ¿Qué pasa y qué nos dice? Esto no lo dice el acuerdo ministerial, pero durante el periodo económico que ha durado esta reducción de la jornada laboral, se pueden repartir los dividendos a los accionistas única y exclusivamente si se han pagado todas las relaciones, todas las remuneraciones de las horas reducidas durante la medida. Es decir, si yo no he pagado mis sueldos, obviamente no puedo repartir los dividendos. Esto es importante porque es parte de la reducción de la jornada laboral. En caso de despidos y de indemnizaciones y bonificaciones, se pasa por la última remuneración recibida antes del ajuste de la jornada. Es decir, que si un trabajador gana $400 y se reduce la jornada a 30 horas semanales, que básicamente es una reducción del 5%, el trabajador va a ganar $300 por la jornada que va a estar llevando. Jornada autónoma, jornada presencial, semipresencial o por teletrabajo, ¿ya? Pero si lo despido, ¿sobre qué monto le pago? Sobre el último monto que estaba ganando, que son los $400. Hablamos de la modificación de la jornada laboral. El empleador puede modificar la jornada laboral. ¿Para qué? Para precautelar la producción por una situación de emergencia de la empresa. Estamos con toque de queda. ¿El toque de queda qué implica? El toque de queda implica que las actividades se terminan, la circulación se termina a las 2 de la tarde, ¿ya? Excepto para aquellas actividades que están permitidas por la normativa de emergencia. Así que, obviamente, ¿qué puedo hacer en función de esas horas? Porque no es que, acuérdense que no es que los trabajadores pueden salir y movilizarse hasta las 2. Quizás esto hasta pueda ser intrascendente en este momento. ¿Ya? Pero de todas maneras, obviamente, aquí vamos a tener esta opción para utilizarla y tomarla en cuenta.
Y la jornada puede ser diaria, en sábados, domingo, sin aumentar las horas de trabajo semanales. En esto, obviamente, cuando nosotros nos referimos al Código del Trabajo, vamos a encontrar ciertas opciones respecto del incremento, que se puede incrementar hasta 50, hasta 52 horas la jornada de trabajo, pero ya sabemos que no puede bajar de 30. Pero claro, estamos en momentos en los cuales las empresas, más bien, no están tan interesadas en incrementar la jornada, y debo decirlo, tampoco muchas veces en la recuperación, sino más bien en hacer ajustes que le permitan a la empresa como tal moverse y avanzar. ¿Qué es lo que pasa con la modificación? Se debe notificar al Ministerio de Trabajo dentro de las 24 horas siguientes de tomada la decisión. ¿Por qué? Porque el Ministerio tiene que enviar también una aprobación, tiene que enviar una justificación o una ratificación de la medida que se ha tomado. Y como les decía, esto se lo está haciendo rápido. Ahora, estamos teletrabajando. Viene la suspensión emergente de la jornada laboral. ¿Ya? ¿Qué es la suspensión emergente? La suspensión es en aquellos casos en los cuales sea imposible, por el tipo de actividad, sea imposible acoger el teletrabajo. Por ejemplo, tengo un chofer. El chofer no puede estar teletrabajando. Entonces, cuando sea imposible acogerse al teletrabajo, la reducción o suspensión de la jornada laboral, el empleador puede suspender la jornada laboral. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que nos permite, en este caso sí, el decreto ejecutivo del estado de excepción justamente nos permite suspender la jornada laboral. Claro, detrás de esto hay una situación sanitaria, que es la razón fundamental. Porque el empresario va a decir, a mí no me sirve suspender la jornada, yo preferiría que vengan. Sí, pero en este caso hay que suspenderla. Y obviamente esa es la razón sanitaria que está detrás. Ahora, el empleador, como en todo, recuerden ustedes, formalidad al 100%, debe disponer y comunicar la suspensión a sus trabajadores inmediatamente. Ahora, aquí vienen obviamente las protecciones que se dictan. La suspensión emergente de la jornada laboral no implica terminación de la relación laboral, ¿ya? No implica, pero mucho ojo, la suspensión emergente de la jornada laboral, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque yo no estoy despidiendo a los trabajadores, porque está declarada este rato una suspensión emergente. El tema es que si más bien el punto viene a resultar, vean ustedes, incluso a la inversa, es decir, está suspendida, pero si dentro de la suspensión yo puedo teletrabajar, perfecto. En ese caso no habría problema. Si puedo aplicar la reducción o modificación, tampoco. ¿Ya? Pero obviamente está suspendida la relación. Si el trabajador, esto es importante, fue requerido durante el tiempo de suspensión, aunque no haya podido realizar sus actividades, es decir, la tuve a la secretaria o lo tuve al equipo de ventas sentado sin hacer nada. No es que como ustedes no hicieron nada, igual se entiende que estas horas me las van a recuperar. No, no. Esas horas las gasté, las desperdicié, las perdí. Es importante tomar en cuenta esto. Ahora, vamos con la recuperación de la suspensión de la jornada laboral emergente. Porque claro, este rato se ha dictado una suspensión ¿en base a qué? En base a una decisión política, en base a una decisión del gobierno. ¿Cuándo recuperamos? Se realiza una vez terminada la emergencia. Esto es importante. Ahora, la emergencia, ¿ya? Es la emergencia sanitaria y el estado de excepción por emergencia sanitaria. Es importante. El estado de excepción puede regularse o puede cambiarse, puede aceptar o no. El estado de excepción se dictó durante 60 días. Esto es importante. Durante 60 días está dictado el estado de excepción por emergencia sanitaria. Pero podría ser suspensión de la actividad laboral presencial, se retome nuevamente antes de que termine el estado de excepción. Porque es una forma de regular ese estado de excepción. A la final, ¿qué hace? Se da permisividad para que la gente pueda circular. Eso es importante. Se mantiene
todos los derechos y obligaciones laborales. Es decir, no es que se ha perdido nada. Como te fuiste a la suspensión y ahora regresas, perdiste tu derecho a vacaciones. El empleador es quien determina cómo se va a recuperar la jornada laboral. Y el empleador puede decir, perfecto, señores, se va a recuperar 1 hora diaria, o se va a recuperar 3 horas diarias, o se va a recuperar los días sábados con 4 horas diarias. ¿Quién determina esto? ¿Quién dice esto? ¿Quién manda? El empleador. Él es el que tiene que ir y es el que tiene que establecer cómo se va a hacer. ¿Cuál es la ventaja de la recuperación para la suspensión de la jornada emergente? Que no se aplican recargos por horas suplementarias o extraordinarias durante la recuperación. Es decir, los trabajadores que vayan a trabajar el día sábado no se les paga las horas ni suplementarias ni extraordinarias. Aquellos que trabajen durante la tarde hasta pasadas las 6 de la tarde no hay horas suplementarias. Para el fin de semana no hay horas extraordinarias. Esa es una ventaja. Y los trabajadores deben recuperar obligatoriamente las horas de trabajo. Aquí hay un tema importante, ¿ya? Y es que si el trabajador no recupera, no quiere recuperar, no percibe la remuneración. Aquí hay un poco de terminología legal, ¿ya? No percibe la remuneración correspondiente o devuelve lo recibido, ¿ya? En materia laboral, está la jornada devengada, que es el trabajo hecho, y la jornada percibida, que es la jornada pagada. ¿Ya? Entonces, puede ser que el trabajador diga, ¿sabe qué, señor? Yo 3 horas diarias no voy a trabajar ni 1 hora más. Y los sábados tampoco, porque son mis días sagrados, estoy en posgrado, que mis hijos, que descanso, que tengo esto, el otro, lo que sea. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasaría en este caso? Como existe la obligación de pagar, ya estamos a viernes, es decir, hay que pagar hasta el día martes, como existe la obligación de pagar los sueldos y los aportes al IES, ¿qué es lo que estoy haciendo? Como hay la obligación de responder, de recuperar, ¿ya? Obviamente, esa recuperación que tengo, si no la hago, significa que no voy a percibir. ¿Y cómo no percibo? No pagándole. Claro, porque aquí viene la pregunta, pero no es que me tiene que devolver. Señores, no les van a devolver. El tema aquí es justamente el no percibir. Digamos que esos 15 días en abril, que ya regresemos, que regresemos en mayo, ¿no? Que regresemos en mayo. Perfecto. Los primeros 15 días de mayo tenía que haber trabajado, el trabajador tenía que haber trabajado todo el mes de mayo. ¿Ya? Sin embargo, no recuperó las horas, no quiso recuperar. Pues bueno, hay todo un mes que se le pagó dentro de la suspensión. Ese mes que trabaja como parte de la recuperación, ese mes no percibe. Es decir, cruzo ahí las obligaciones. No me va a devolver el sueldo, pero cruzo la obligación en función de los tiempos. ¿Cómo cruzo? Y ahí el empleador es quien decide cómo hacerlo y en qué momento hacerlo. Así que recuerden esto. Por ahí incluso había hasta una teoría respecto de percibir, iba en función de que si la empresa planificaba desde ya cuál recuperación y el trabajador tenía que ir recuperando poco a poco de forma inmediata, y como se cruzaba la recuperación con la suspensión, ya no tenía que pagarle, es una interpretación que es polémica y que de hecho por los principios laborales y por la orientación y las expresiones que ha dado el Ministerio de Trabajo, pondría en riesgo a la empresa. Si el trabajador fue requerido durante el tiempo, esto ya lo había mencionado, no tiene que recuperar las actividades. Registro de la jornada reducida, modificada o suspendida. Para todas estas, escúchenme, el empleador debe registrar y llenar el formulario en la plataforma Azul. Recuerden lo que les decía hace un momento, 100% formalidad. El director del trabajo emite la autorización por la misma plataforma Azul, ¿ya?
Obviamente, como les decía, esta autorización es una autorización rápida, autorización efectiva y es una autorización, yo diría que es bastante eficiente porque lo están haciendo rápido, entendiendo que hay una crisis y no hay mucho análisis por hacer, ¿ya? ¿Cuándo se termina la medida? La medida se termina por acuerdo de las partes o finalización de la declaratoria de emergencia. Este es importante. Es el momento en el cual se termina ya la jornada reducida, modificada o suspendida. Pero de aquí mucho ojo. Es el periodo dentro del cual yo estoy solicitando, dentro del cual puedo solicitar, dentro del cual puedo pedir. Pero para que ustedes tomen referencia, aquí hay ciertos errores en cuanto a la terminología utilizada, especialmente en el acuerdo ministerial, porque no es en cuanto se acabe la declaratoria de emergencia, es en cuanto se acabe el estado de excepción. El estado de excepción da 60 días y es estado de excepción por emergencia sanitaria. Es decir, hay una mezcla ahí de los conceptos, pero ¿qué interpretaríamos? Que mientras dure la emergencia sanitaria o el estado de excepción, yo puedo solicitar todos estos mecanismos. Y mucho, estos mecanismos, por ejemplo, el de la reducción, me implica a mí o me faculta para tener un cambio respecto de la jornada durante 6 meses, prorrogables a 6 meses más. Así que todavía se podría manejar. Viene la terminación de la jornada de emergencia. Como les decía, por acuerdo de las partes, finalización de la declaratoria de emergencia sanitaria. Esos son los momentos en los cuales se termina ya esa declaratoria que tenemos, ¿ya? De la jornada emergente, sea modificada, suspendida o reducida. ¿Ya? Entonces tenemos estas opciones que se van presentando. Tenemos aquí algunas preguntas respecto del tema y una de ellas es, por ejemplo, si es que, la menciono, si es posible combinar. Es decir, puedo reducir, son preguntas que nos saltan, puedo reducir la jornada en ese 25% a 30 horas semanales. Vamos a utilizar los mínimos o los máximos que nos permite la ley, ¿ya? Y es a 30 horas. Perfecto. Yo tengo esas 30 horas de la jornada, ¿ya? Y decido que voy a hacer que teletrabajen durante esas 30 horas. Perfecto. Puedo teletrabajar. Ahora, tomen en cuenta que esto se puede alargar, ¿no? Esto se puede alargar. ¿Y qué sería bueno? No esperar a que se levante el estado de excepción, sino que desde ya apliquemos este tipo de medidas. Desde ya las apliquemos. ¿Por qué razón? Porque obviamente me va a implicar un desembolso. Si yo tengo ya la jornada reducida, ya voy a bajar un 25% del egreso si es que la medida continúa en el mes de abril. Tomen en cuenta eso, ¿ya? Y con esa medida ya reducida, con esa jornada reducida, ¿puedo teletrabajar? Sí. Por supuesto que sí, puedo combinar las actividades. Recuerden ustedes que puedo combinar las figuras y puedo combinar las actividades de acuerdo a las necesidades. ¿Ya? Así que tengo un 25% menos de egreso en nómina a fin de mes. Adicionalmente, tengo una optimización en función del tiempo y aquellos que sí pueden estar teletrabajando, también les puedo aplicar ese teletrabajo dentro de la jornada reducida. Sí se puede aplicar. ¿Ya? Así que obviamente aquí voy a tener estas opciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los contratos de trabajo? Los contratos de trabajo a prueba. Viene un contrato de trabajo a prueba. Perfecto, el contrato de trabajo a prueba se está terminando, se termina hoy. ¿Ya? Esto no significa que hay un escudo o una excepción que permita a los trabajadores continuar saltándose los principios laborales, porque no es solamente las obligaciones para el empleador, sino para el trabajador. Es decir, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un régimen laboral vigente. Esto es absolutamente importante.
es un régimen laboral vigente. Es decir, al día de hoy vean que las figuras que están incluidas por el acuerdo ministerial y por el estado de excepción, está el Código del Trabajo, ¿no? Claro, bueno, está la suspensión de la jornada presencial de forma obligatoria. Está en el Código del Trabajo. Significa que el régimen laboral se mantiene. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer con el contrato de prueba? El contrato de prueba me implica que yo tenga que ponerme en contacto con esa persona y decirle, muchas gracias, se ha acabado el periodo de prueba, y dejarlo de una manera formal, ya establecido y ya cerrado. ¿Ya? Esto es obviamente importante. Que si puedo mezclarlas unas con otras, los tipos, por supuesto que puedo mezclar. Ahora, vamos a ver otras opciones que se tienen. Una de ellas es el paro, ¿ya? Que el paro es la suspensión del trabajo acordada por un empleador o varios empleadores para suspender el trabajo de sus empresas, explotaciones o establecimientos. Suspender el trabajo, ¿ya? ¿Qué implica? Esto es el empleador, ¿no? Es una figura que existe en el Código del Trabajo. ¿Qué es lo que debo hacer? Comunicar por escrito al inspector de trabajo, porque ya vamos a ver que no es tan fácil, ¿ya? Y no creo que el Ministerio de Trabajo se ponga en una posición de facilismo frente a esto, salvo casos necesarios o casos extremos en los cuales definitivamente se vea que la cosa es insostenible, ¿ya? Luego, explicar los motivos del paro. ¿A quién? Al inspector del trabajo. Y solicitar la autorización del paro. Le solicito al inspector de trabajo. Pero mucho ojo, no es que el inspector de trabajo como tal simplemente va a tomar la decisión. Ya vamos a ver cómo funciona. ¿Por qué puedo pedir? Y voy a darle lectura a esta parte de manera textual. Cuando a consecuencia de una crisis económica general o por causas especiales que afectan directamente a una empresa o a grupo de empresas, se imponga la suspensión del trabajo como único medio para equilibrar sus negocios en peligro de liquidación forzosa. Vean ustedes que es para salvar, es para salvaguardar la empresa, ¿ya? Y tiene que ser el Estado. O sea, causa crisis económica general hay, solo general en Ecuador, es mundial, ¿ya? Pero obviamente que afecten a la empresa y que sea el único medio para equilibrar sus negocios en peligro de liquidación forzosa. Y aquí viene un tema, ¿no? Que al momento en el cual se vaya a decidir sobre esto, es, oiga, la suspensión no me es suficiente, la reducción no me es suficiente. No hay funcionamiento. Esto pasa, por ejemplo, con algunas empresas florícolas, algunas empresas comercializadoras de flores y con otras actividades. Esto es rápido. El inspector dentro de 24 horas debe informar a los trabajadores de la obligación de designar un comité especial. Los trabajadores deben designar su comité que intervenga durante el paro y que intervenga en este proceso. Y tienen 3 días para contestar. Si no contestan, el inspector de trabajo procede en rebeldía. ¿Y qué es lo que hace? Designa un tribunal de arbitraje y conciliación que debe actuar incluso sin respuesta de los trabajadores. Actúa en rebeldía. Es decir, si no contestan, qué pena. Aquí viene el punto. Es este tribunal que lo conforma la autoridad, es decir, el Ministerio de Trabajo, este tribunal el que debe resolver sobre el paro y la duración del paro. ¿Ya? Casos de estos han sido muy pocos, han sido extremos, ¿ya? Pero el tribunal debe resolverlo. No es el inspector, no es el ministro, es este tribunal. Y es un tribunal de conciliación y arbitraje, es decir, tiene sus formalidades, ¿ya? Y no es que va a decir, a ver, ven Juanito, Perencejo y Periquito, integren el comité, el tribunal, que obviamente es un tribunal que tiene que regirse también por reglas generales, ¿ya? Tiene que regirse por reglas generales para su funcionamiento. Y durante el paro, cuando está autorizado, se suspenden los contratos de trabajo y el derecho a la remuneración. Eso es importante, el derecho a la remuneración se suspende. No de los pocos casos, poquísimos casos, pero fíjense que no es por decisión unilateral o decisión propia, ¿ya? Sino que es por decisión de las partes. Y si el paro es ilegal, se imponen multas, incluso indemnizaciones por despido intempestivo, y puede haber hasta acciones penales por la falsedad.
El retorno al trabajo ya esto es algo que se lo va haciendo parcialmente y para esto el empleador obviamente debe admitir a los mismos trabajadores, debe hacer una publicación junto al inspector de trabajo, una publicación por la prensa, informando que dentro de 8 días se van a reiniciar las actividades. Ya si hay trabajadores que no se presentan, salvo por justa causa, por supuesto, ya no existiría obligación para admitirlos. Luego vamos a ver la mezcla de todas estas figuras en función de preguntas que se han hecho. Las licencias son voluntarias y de mutuo acuerdo. Esto es importante. Usualmente, ¿dónde encontramos? La mayoría de licencias están en el Código del Trabajo, ¿ya? Y son licencias remuneradas, la típica de los días festivos y demás, o la licencia por calamidad doméstica, la licencia por enfermedad grave, la licencia por servicio militar. Es decir, hay varias licencias dentro de las cuales hay el pago de la remuneración y siempre, obviamente, el pago de la seguridad social. Actualmente está decretada la emergencia sanitaria y producto de esa emergencia sanitaria está declarada suspensión laboral presencial, excepto en aquellos casos en los cuales se puede teletrabajar, ¿ya? Ahora, estas licencias, ¿cómo son? Con lo que les decía, son voluntarias. Es decir, yo me pongo de acuerdo con el trabajador, ¿ya? Estas licencias son licencias de permiso, es decir, el trabajador me pide permiso. Debo decirles, es interesante, pero varios clientes me han reportado que sus trabajadores han tenido un gesto de conciencia y un gesto de solidaridad con sus empresas y han solicitado las licencias, han solicitado los permisos, porque a la final son no remunerados. Y este es un tema interesante, ¿no? Es decir, el propio trabajador está renunciando a su derecho a la remuneración, pero en muchos casos es porque están conscientes que la empresa no va a poder resistir, no va a poder aguantar una situación como esa, pagando los sueldos de todos o pagando los sueldos de una gran parte. Es interesante, pero se ha producido. Y obviamente quien solicita es el trabajador, solicita el permiso y a través del permiso la licencia sin derecho a remuneración con suspensión de actividad laboral. Es decir, implica que la suspensión de la actividad laboral con la licencia y el permiso implica que no va a estar trabajando y sin derecho a remuneración. Interesante. Aquí hay algo que no está incluido, pero que también se han hecho preguntas sobre esto, sobre las vacaciones. ¿Qué pasa con las vacaciones? Los trabajadores pueden tomar vacaciones. Muchos no los puedo obligar a tomar las vacaciones. No puedo. ¿Ya? De hecho, en el contrato tiene que estar establecido el régimen de vacaciones. Y si no está establecido, sí le podría negar al trabajador, que no es el caso, sí le podría negar la vacación por una situación de emergencia o una situación de necesidad de la empresa. Se lo necesita el trabajador en esa temporada, durante ese proceso, porque es la contratación o la licitación o lo que sea. Pero obligarlo al trabajador a tomar vacaciones podría obligarlo con 3 meses de anticipación. En este caso, no tenemos los 3 meses. ¿Qué es que se ha hecho también? En algunos de los casos he conversado con los trabajadores porque tomemos en cuenta algo que lo estoy viendo con mis clientes y es que los trabajadores tienen familias. Hay muchos trabajadores que no tienen quien cuide a sus hijos, no tienen quien les prepare la comida mientras están en el encierro. No es recomendable que estén con los abuelos por la situación de riesgo y menos en este momento. Así que en muchos de los casos, no se crean, muchos trabajadores necesitan ese permiso, necesitan, perdón, esa vacación. Hay empresas en las cuales trabajadores tienen 20, 25 días acumulados de vacaciones y les pueden tomar 5 días, 10 días, es decir, una semana, 2 semanas, pueden tomar esas vacaciones tranquilamente. Hay trabajadores que toman 5 días, he visto en empresas que hay trabajadores que toman hasta 3 días de vacaciones, todo por arrimar el hombro de alguna manera. Así que seamos positivos respecto de esto y respecto de las vacaciones, sobre la necesidad o sobre la oportunidad de poder negociar con el trabajador y conversar con él. Se ha hablado también sobre la terminación del contrato individual de trabajo.
Ya estamos terminando ya esta charla. La terminación del contrato individual. Hay una terminación que es la de caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo. Este es un caso de fuerza mayor que posibilita el trabajo, ¿ya? Sin embargo, para esto tiene que existir varios elementos, como por ejemplo, que son vinculados a la fuerza mayor, que sea una decisión externa, que sea imposible, que sea directa, que sea imposible resistirse, que sea de una fuerza incontenible, ¿no? Pero poniéndolo en términos contractuales, que venga externamente, que sea una decisión externa, externamente la emergencia sanitaria, que venga una decisión externa, sí, en este caso, la decisión ¿viene de quién? Viene del propio gobierno, que no se haya podido prever y que tenga vínculo directo. No se puede prever que vamos a saber que se iba a desarrollar un coronavirus con estos niveles de contagio y que obviamente tenga incidencia directa en el funcionamiento de la empresa. Y esto sí lo tiene. Pero ahora hay un detalle, y ese efecto del factor externo, ¿no? Podría ser utilizado mucho, porque esta es una decisión de riesgo, podría ser utilizado tanto por el ministerio como por los jueces para decir, señores, ya no es fuerza mayor que imposibilitaba el trabajo. ¿Por qué? Porque el propio gobierno dictó las medidas para que ese trabajo pueda posibilitarse. En otras condiciones sí, pero ya se podía posibilitar. Yo discrepo y voy a discrepar obviamente sobre eso, porque definitivamente el Estado no decide cuál es el funcionamiento de mi empresa. Yo tengo mi empresa y como empresario sé cómo funciona mi negocio. Y puede ser que el día de mañana voy a poner un ejemplo que podría resultar hasta un poquito simple. Tengo una empresa de choferes, una empresa de carros y de choferes. Claro, es una empresa que tiene costos, no hablemos de Uber ni de plataformas, ¿no? que se presta el servicio de choferes, ¿ya? En época de crisis, muchas personas van a preferir manejar sus vehículos a contratar un chofer. Muchas empresas lo van a hacer. Y si no tengo, obviamente, clientes, por supuesto que no voy a poder hacerlo. No voy a poder llevar mi negocio. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con, por ejemplo, las discotecas? Me pongo a pensar en las discotecas y tener toda la parte lúdica con los casinos, negativo porque sí se les obligó a que paguen las indemnizaciones. Discoteca, obviamente, no hay cómo estar las personas una cerca de otra. No puedo desarrollar el negocio. Entonces, fíjense ustedes que hay circunstancias en las cuales puede caer esto. Ahora, esta es en la parte empresarial. En la parte social que tenemos. Las superintendencias que han dictado las resoluciones, subiendo los términos, plazos de los procesos coactivos, administrativos, tributarios y de prescripción de las acciones de cobro, desde el 16 de marzo al 16 de abril, es decir, un mes. Durante un mes se suspendieron. Es probable que el 17 estemos regresando ya a las actividades. Este como que es una visualización de más o menos lo que se ha manejado en otros países. Puede ser, esperemos que antes. Por otro lado, se prorroga por 30 días la presentación de documentos del artículo 20 de la ley de compañías. Claro, se nos prorroga por 20 días, se dice que usted puede dar el balance anual de cuentas de pérdidas y ganancias, memorias de administradores, ¿no? De administradores, demás requisitos que se han pedido, puede presentarlos dentro de 30 días, se prorroga la presentación, porque estos tienen que ser presentados en el primer trimestre del empleo y obviamente se prorroga estas facultades, ¿ya? Y esto permite y facilita. Ahora, ¿qué también en la superintendencia dicta una resolución por la cual se determina que se deben pagar las utilidades? Y de una manera yo diría hasta un poco hipócrita, se dice, el registro del pago de las utilidades puede prorrogar. Que no les pague después y luego ya presento el registro cuando ya se haya presentado, o como no puedo presentar ahora, tengo que prorrogarlo hasta cuando
esté presente el trabajador y pueda firmar. La intención es generar ciertos para el trabajador. Pero aquí se están olvidando de algo importantísimo, y que es que las empresas necesitan liquidez. Es un momento en el cual se necesita liquidez. Entonces, tiene que ser algo global. Es decir, que todos pongan, pero no hacer que los egresos extras también se den en este momento. ¿Qué es lo que hace la Superintendencia de Control de Poder de Mercado? También suspende los plazos y términos de los procedimientos administrativos. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera dicta la regulación en donde se da el diferimiento extraordinario, viene el diferimiento en cuanto a los créditos, el tema de la presentación de los estados financieros, se pasa a 60 días, los créditos a 90 días, a 70 días el diferimiento en cuanto al registro de carteras vencidas, las reestructuraciones que se deben dar, no hay afectación a la calificación de riesgo, es decir, algunas opciones que se han presentado y que son importantes también para tomarlas en cuenta. El SENADI suspende los trámites del 15 de marzo del 2020, se mantiene, esto es importante, la reducción, la suspensión de los cómputos de plazos y términos para los trámites que se están sustanciando ante el Servicio Nacional perdón, estoy confundiendo SENADI con SENADI. SENADI, lo que es la propiedad intelectual, se suspenden todos los plazos durante 30 días. Sin embargo, se mantienen los trámites en línea. Se mantienen los trámites en línea y obviamente por correo electrónico y hacer las transferencias de aquellos trámites que se pueden seguir generando, ¿no? Es decir, continúa, dan facilidades tecnológicas. El SRI también suspende los términos y plazos de administración y de cobro del 16 al 31 de marzo. 31 de marzo no va a ser suficiente, seguramente van a dictar otra resolución ampliando esta suspensión. Y el SENAE también hace lo mismo hasta el 31 de marzo. De lo que veo que va a tener que prorrogarse, porque obviamente no va a ser suficiente y va a tener que irse un poco más. Hay algunos servicios que mantiene el SENAE respecto de los que tiene. Hay ventanillas para recibir exclusivamente cierta documentación, incluso este rato ya más bien lo están haciendo por vía virtual, están habilitando otras alternativas, otros medios. La Corte Constitucional y la función judicial también suspendieron todos los plazos y todos los términos porque no están atentos, excepto las unidades de flagrancia. Esto es por el tema de los delitos, ¿no? Por ejemplo, la gente anda fuera, anda circulando sin salvoconducto, sin una razón, también están por fuera. Las actividades excluidas de la suspensión presencial, es decir, que pueden estar circulando, la mayoría de ustedes lo habrá visto ya en redes sociales, servicios públicos, seguridad, sectores estratégicos, cadenas de exportación, industria agrícola, ganadera, supermercados, víveres, medicinas, plataformas digitales, servicios estratégicos, tenemos las telecomunicaciones, por ejemplo, el municipio adicionalmente comunicadores sociales, seguridad privada, prismático consular, dedicados a la desinfección, es decir, algunas opciones y algunas actividades que se han ido dando y desarrollando como parte necesaria. Hasta aquí con la intervención, con la presentación. Me he pasado 10 minutos, les pido mil disculpas, pero creo que el inicio, un poquito de falla tecnológica afectó el cálculo. De todas maneras, esta intervención haya sido lo suficientemente clara para que ustedes puedan tener una importante idea respecto de cuál es este funcionamiento que se tiene en la actualidad sobre el teletrabajo, la suspensión, la modificación y la reducción de las medidas, así como otras medidas que se han dado desde el campo corporativo. Quedo atento pues a resolver cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, sea por la vía del chat o sea por la vía del moderamiento a través de Stephanie o de Juan Sebastián. Muchísimas gracias por su atención.